Buenas tardes, mi nombre es María José y nuestro tema principal son las patologías de la comunicación. Antes de entrar en materia como tal, vamos a rebobinar un poco sobre lo que es el lenguaje y el habla. Sabemos que el lenguaje es la capacidad humana que surgió de la evolución y que involucra elementos físicos y fisiológicos que son producidos por las articulaciones, donde nosotros los llevamos o los adaptamos para dar a conocer una información de carácter social. Entonces el habla solamente sería el lenguaje o el idioma que el individuo adopta para poder dar a conocer esa información. Hablemos un poco sobre lo que son los niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Tenemos entendido que son que dar a comunicar algo no es solamente informar, sino que la comunicación impone una conducta. Entonces, siguiendo a Bateson, sabemos que la comunicación se divide en dos aspectos, aspectos referenciales y aspectos conativos. El aspecto referencial es la transmisión de datos de la comunicación y el aspecto conativo es cómo nosotros decodificamos ese mensaje. Una información o una comunicación nunca se va a entablar, en algunos casos, en realidad no se entabla de una manera más fluida, algunos que otros. Entonces aquí donde conocemos las enfermedades o la relación enferma, que más o menos es la esquizofrenia, se conoce psicológicamente como la esquizofrenia. Hablemos sobre lo que es la comunicación analógica y la comunicación digital. La comunicación digital, o vamos a ver qué es digital. Lo digital sabemos que son calculadoras, que son las que trabajan con dígitos. Y la analógica es aquella que es cualquier información que nosotros queramos guardar en un ordenador o computador. Para entenderlo de una manera un poco más fácil, la comunicación digital es toda aquella que producimos por gestos, una mirada, una sonrisa, el tono de voz, la manera en cómo hablamos, cómo nos desenvolvemos, la postura, cómo caminamos, mientras que la analógica se resume solamente en el lenguaje y la lengua, y el habla, perdón, que es lo que estábamos hablando. Entonces, ¿qué es una patología de la comunicación? Nosotros nos atrevemos a investigar o desglosar solamente dos. Lo que es cuando la relación o una comunicación no sea de manera fluida, ¿verdad? Solamente trata o se puede decir que es que el individuo no quiera comprometerse a entablar una conversación con otra persona. Y los esquizofrénicos es que, por ejemplo, ellos niegan haber tenido una conversación, entonces lo que están negando y vuelven a negar eso, están entablando una conversación, pero no se dan cuenta, simplemente luchan contra la naturaleza. Hay que tener en cuenta un dato muy importante, es que el hombre, volviendo un poco a lo analógico y lo digital, fue el único que logró hablar de esas dos maneras, de la comunicación analógica y la comunicación digital. Vamos a hablar un poco sobre lo que mi compañera les va a explicar detalladamente, pero yo les voy a dar una breve definición. Comunicación patológica, pero en barreras, ¿verdad? Sabemos que las barreras es algo que nos impide. Entonces, comunicación patológica en barreras es aquello que nos obstaculiza que el proceso de la comunicación se dé con fluidez. Eso es todo. Mi compañero les va a explicar un poco sobre cuáles son los que nosotros debemos. Yo soy Yalisca Rivas y yo les voy a hablar de los tipos de patología o barreras de la comunicación. Las barreras semánticas son aquellas que se relacionan con el significado de la palabra cuando el sentido de las mismas no queda claro. Estas se prestan a interpretaciones distintas de parte del receptor indicadas por su contexto, cultura. Por ejemplo, el uso de regionalismo, modismo, entre otros. Las barreras fisiológicas, este tipo de barreras se debe a defectos fisiológicos del emisor o receptor que impiden que el mensaje sea entendido correctamente. Por ejemplo, una persona que utilice lentes y no los tenga, no es capaz de distinguir el mensaje escrito correctamente. Las barreras psicológicas son los factores mentales que impiden que una idea sea adaptada o comprendida. Por ejemplo, la desconfianza del receptor hacia el emisor, la fatiga o falta de concentración. Las barreras físicas son deficiencias en el entorno
o en el medio que se utiliza para comunicarse, por ejemplo, la distancia, el ruido mental o distracción. Las barreras administrativas se originan dentro de las estructuras organizacionales, son productos de malas planeaciones, por ejemplo, falta de retroalimentación, falta de transparencia, uso excesivo o inadecuación en el lenguaje. La falta de sentido de la actualidad. Los medios tienen sus tiempos, las noticias no pueden esperar, es decir, solo son noticias. Hoy, en los medios de comunicación existen ciclos de noticias. La dispersión, los mensajes pueden orquetearse, hay que buscar la coordinación de contenidos y hay que velar para que estos contenidos sean estratégicos. Pensar que la comunicación es mero cuestión de herramienta. Lo que decimos tiene que tener un verdadero contenido. No basta poner cosas en la web o en las redes sociales. Es decir, entender la comunicación no implica cambiar los mensajes o decir cosas irrelevantes. Gracias.